Bueno, vamos a entrar de lleno ya al estudio. Desconozco, y se los digo así muy honestamente, desconozco el formato que mi hermano Iván vaya a llevar. A mí me pidió de favor hacer una introducción del libro. Entonces, de hecho, fue muy atrevido mi hermano Iván a pedirme esto porque no sabe cómo voy a hacer yo la estructura de la introducción. Espero no estropear su formato o el plan que él trae. Pero voy a compartir, hermanos, la presentación que hice. Al contrario, Abraham, gracias por tu apoyo. No, de nada, mi hermana Becky. Nada más que luego, en el caso de mi hermano Iván, a lo mejor tenía algo en mente y espero no pasar a atropellar algunas cosas. Por supuesto, hermanos, esto que vamos a hacer hoy, como se los vuelvo a repetir, es una introducción al libro de Josué. Es muy seguro que mi hermano Iván vaya a terminar complementando toda esta información o corrigiéndola también, ¿eh? Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del libro. Bueno, hermanos, en la pantalla que tenemos aquí presentada, en la diapositiva que tenemos, dice el libro de Josué y está escrito en hebreo. Yo no sé hablar hebreo, hermanos, pero ¿por qué lo busqué en hebreo o por qué hago esta búsqueda sin saber yo hablar hebreo? Tengo la convicción, con lo que hemos analizado en los últimos años, de que a veces, como comentan algunos de mis hermanos que han expuesto, tenemos una idea ya muy fija de que las cosas son de tal forma y resulta que al parecer no es así. ¿Y por qué les digo esto? Porque así como les pregunté de la melodía que se escuchaba y, por ejemplo, mi hermana Becky lo refiere a nuestro himnario y resulta que es el himno nacional de Israel, si vamos a la letra, hermanos, de ese himno nacional de Israel, no tiene nada que ver con lo que dice nuestro himnario, ¿sí? En la traducción del hebreo al castellano. Y eso si lo investigamos después, nos llevaríamos sorpresas y que no son desagradables, son sorpresas que nos vamos llenando de conocimiento, ¿no? Pero a veces hemos aprendido o hemos tenido información incompleta o muy parcial, ¿no? Eh, el por qué lo busco en hebreo no es por ponérselos en hebreo y decir, miren, hermano, se llama, abajo entre paréntesis está la forma en la que se leería en hebreo, yo no sé hebreo, les digo, y es Sefer Yeshua, ¿no? Y Sefer es libro y Yeshua es Josué, ¿no? Entonces, lo que yo investigué no es el que exista el nombre en hebreo o ponérselos aquí para que lo vean ustedes en hebreo, sino que existe este libro en el canon de la Biblia hebrea, ¿sí? O sea, no es un libro que no esté dentro del canon. Entonces, ¿por qué les digo esto? Por ejemplo, libros que no están dentro del canon de la Biblia hebrea son los deuterocanónicos, que tampoco los tenemos nosotros en nuestra Biblia. ¿Sí me explico? El por qué se los estoy transmitiendo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Aquí en la información que les comparto dice lo siguiente, el primer libro de los Nevi'im, que significa ya en español o traducido al español, profetas. Y dice segunda de las tres partes que divide el Tanaj. Y sexto libro del Antiguo Testamento. Nos empieza a explicar en esto que les transmito como la ubicación del libro dentro también del contexto de la Biblia hebrea. Entonces, la Biblia hebrea está dividida, ¿sí? Y dice que el Tanaj, dice del acrónico hebreo, ahí en hebreo está Tanaj, también conocido como Mikra,
o Mikra, es el conjunto de 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo y se dividen en tres grandes partes: la ley, que es la Torá, el Nevi'im, que son los profetas, y los Ketubim, que son los escritos. No sé si recuerden que mi hermano Abraham Gordillo y mi hermano Daniel nos comentaban que, por ejemplo, cuando Jesús habla acerca de la ley y los profetas, ¿a quién se refería? Sí recuerdan esa parte en que ellos lo mencionaron, y y también el Señor Jesús dice: yo no vine a abrogar ni la ley ni los profetas. Eso se refiere a esta división, a la Torá y a los Nevi'im, ¿sí? Y dentro de los Nevi'im hay dos divisiones, ¿sí? Que son los profetas anteriores y los profetas mayores, y luego nosotros los conocemos como menores, pero los hebreos no lo conocen así, ¿sí? Simplemente que los Nevi'im están en los profetas y son los libros que son desde Josué hasta el libro de Reyes y Crónicas, ¿sí? Incluido Samuel. Entonces, estos libros que estamos viendo, o el libro de Josué, se incluye entre los Nevi'im, ¿sí? O profetas. Los textos dice que están escritos mayoritariamente en hebreo antiguo, aunque también hay pasajes en arameo antiguo. El texto hebreo tradicional recibe el nombre de masorético. Sí recuerdan que mi hermano Abraham Gordillo en algún momento ocupó esta palabra de masorético, ¿sí? ¿Qué es masorético? Bueno, masorético es, el texto masorético nos comenta que es una versión hebraica del Tanaj, usado oficialmente entre los judíos. En el cristianismo se hace popular en el occidente para usar fuentes hebraicas a partir de la época medieval tardía, o sea, ocupan como base no los judíos, sino los cristianos, ya en el occidente, después del medievo antiguo, estos antiguos escritos, y son traducciones del Antiguo Testamento, y que fue difundido por los hebreos, principalmente conocidos como masoretas. Por eso son textos masoréticos, por estos judíos que hacen esta difusión entre el siglo VI y el siglo X de nuestra era. Nos comenta el texto que contienen variantes, algunas significativas respecto a la versión griega, que es la Septuaginta, o la Exapla, que es la usada como Vulgata por San Jerónimo. Dentro de las diferencias entre los textos masoréticos y otras fuentes son las evidencias textuales de la venida del Mesías en el Antiguo Testamento. A ver, voy a hacer aquí una pausa. Con esto quiero hacer mención de lo que comentaban en el curso mi hermano Abraham Gordillo, mi hermano Abraham García, mi hermano Daniel Duarte, acerca de que no hay evidencias mesiánicas, o que no se esperaba el Mesías como se hablaba en el Antiguo Testamento. Es porque se dice que en los escritos antiguos no existe tal, pero ya en los nuevos sí, y se dice que es a través de estos textos de los judíos, de los masoretas, ¿sí? ¿Sí me explico? Del por qué esa interpretación de que no existía anteriormente la explicación de los textos mesiánicos, y ahora por qué hay alguien que dice que sí, son los masoretas, ¿sí? Esto son meramente interpretaciones o puntos de vista de personas que han estudiado la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿no? El libro de Josué
viene a ser uno de estos libros que están incluidos en la segunda parte de los libros del canon de la Biblia judía o hebrea, ¿sí? El primero, ¿sí? Es la Torá y después los libros, ¿sí? De el Nevi'im y inicia con el libro de Josué. Aquí hay una ilustración que, pues por supuesto, esto lo bajé de internet. Están representando a Josué. Antes de continuar con una descripción de la biografía de Josué en nuestro análisis de hoy, les quiero hacer algunos comentarios con respecto a la parte en donde hay muchas personas, ¿sí? Muchas personas que han estudiado los libros sagrados de la Biblia y muchos historiadores que no son teólogos, son historiadores. De hecho, ustedes pueden encontrarse algunos de estos documentales en el libro en los programas de Discovery, de History y de otros más, en donde estos historiadores ven a este personaje no como un héroe bíblico nada más. De hecho, lo ven como un hombre, un guerrero sanguinario, que es seguidor de un Dios sanguinario del Antiguo Testamento, ¿sí? Esto ya lo hemos platicado en ocasiones anteriores, que hay muchas personas que ven a Dios como un Dios sanguinario. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, sanguinario, y ya hemos hablado del por qué estas razones tienen, bajo los argumentos de las personas que interpretan eso, una óptica muy, muy cerrada, porque no ven todo el contexto general de lo que la Biblia está diciendo. Solamente ven esa parte en donde hay una guerra y hay las consecuencias de esta guerra, de un contexto histórico, de un contexto también geográfico, etcétera, costumbres y hábitos de la época. Entonces, en base a eso, estos historiadores ven a este personaje, Josué, como un ser despiadado, sanguinario, un guerrero cruel, y también hay otros que se los pueden encontrar, les vuelvo a repetir ustedes, en documentales acerca de este personaje, en donde dicen que es ficticio, que Josué nunca existió, ¿sí? Que es un ser que no es real, es un personaje inventado, así como si fuera parte de una mitología, al igual que la salida del éxodo de Egipto. Hay historiadores que dicen que esto no, no es real, ¿no? Que fue inventado por los judíos, por los hebreos, y que esta historia es ficticia y que no es así. Después de este contexto a lo mejor negativo que tiene este personaje para algunos historiadores, nosotros lo vamos a ver dentro del contexto bíblico y vamos a analizar este libro de Josué, cómo empieza a tener ciertas divisiones. Vamos a ver primero quién es este hombre. Lo primero que analizamos en él es que el libro de Josué se titula como su personaje principal, ¿sí? Aquí nos dice la diapositiva, en el libro se relata la historia de cómo Dios cumple su pacto o convenio que había hecho con los hijos de Israel a darles una tierra prometida de Canaán. En hebreo, Josué significa Jehová salva o Jehová da la victoria. Aquí también quiero hacer un comentario, hermanos, al margen. Hay también muchas personas, y se los digo con toda proporción guardada, que descalifican como válido el nombre de Jehová en la Biblia. Dicen que ese nombre es un híbrido de Yahvé y Adonai, ¿no? Entonces, no reconocen, por ejemplo, un judío, si usted le dice, es que tú crees en Jehová o tu Dios es Jehová, ellos van a decir, yo no sé de quién me hablas, ¿sí?
De hecho, a su servidor me ha pasado ya varias veces y en las últimas ocasiones que lo intenté hacer, lo hice a propósito en el contexto de que yo les pregunto a las personas judías que conozco si ellos tienen en su criterio o en su mente el nombre del Dios de Jehová, y es así, es correcto. Ellos no reconocen el nombre de Jehová. Y para ellos es algo totalmente desconocido, y ya después nos damos cuenta que es un híbrido de la castellanización de la Biblia, y por eso no lo reconocen los judíos. Ellos reconocen a Yahvé, reconocen a Adonai, pero a Jehová no lo reconocen como tal en ese nombre. Bueno, en el contexto más claro, más adelante lo vamos a ver, el significado de este personaje sería Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Primero fue llamado Oseas, en Números 13:16, que significa salvado, un salvador o salvación. Pero posteriormente Moisés, guiado indudablemente por el espíritu profético, le cambia el nombre a Josué, que significa el salva o la salvación de Jehová. ¿Sí? Si quisiéramos ponerlo en un contexto más estricto, pues podríamos decir, en lugar de Jehová, pues Yahvé, ¿no? Ahora, ¿cuál es la división que tiene este libro, o cómo comienza esta breve introducción del libro de Josué? Lo primero es que le da a Dios a este varón una comisión, y esta comisión que le da Josué es que lo designa o es designado por Yahvé como sucesor de Moisés. No es por Moisés, ¿eh? Muchas personas piensan que es Moisés el que hace esa sucesión. No. Es Dios el que hace la sucesión. Moisés solamente obedece a Dios, ¿sí? Esta sucesión de Moisés a Josué es para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, y lo vemos en el libro del Éxodo, como ya lo hemos estudiado con anticipación, ¿sí? Este varón presenta dotes muy especiales en la batalla, principalmente con los amalecitas, y en el libro de Números es uno de los enviados. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando fueron los espías enviados? Josué es uno de los enviados. ¿Alguien me puede decir a qué tribu pertenecía Josué? Hagan memoria. Piensen ustedes Efraín, rápidamente. ¿Quién? Efraín, Efraín, Efraín. No vi quién me contestó. Alicia. Mi hermana Alicia. Muchas gracias. Exactamente, mi hermana Alicia nos dice que es de la tribu de Efraín, y es correcto. Josué viene de la tribu de Efraín y es uno de los príncipes de la tribu de Efraín. Y por eso es elegido para entrar con los 12. Acuérdense que los 12 espías que fueron a recorrer la tierra prometida eran príncipes o eran personas prominentes de cada una de las tribus, ¿no? En este caso, Josué es de la tribu de Efraín. Ahora, vamos a pasar a la siguiente. Si voy muy rápido, hermanos, por favor, deténganme, nos regresamos al momento en el que tengamos que regresarnos, ¿sí? No, yo nada más porque quiero acabar con la introducción y no estorbarle más a mi hermano Iván en la próxima sesión, ¿sí? La segunda parte de la división de este libro es la entrada a la tierra y su conquista, ¿sí? Voy a regresarme a un poquito acá a la anterior, hermanos. En esta comisión que Dios da a Josué, ¿en dónde recuerdan ustedes que está Josué situado con el pueblo y con Moisés? Aquí todavía está Moisés cuando Dios dice quién va a ser el sucesor de Moisés, ¿sí? Está en el monte. ¿En qué monte está? ¿A los pies de qué monte está el pueblo? Nebo. Nebo, exactamente. Están exactamente a la enfrente de la entrada de la tierra,
¿Y qué es lo que están viendo? ¿Alguien recuerda qué ciudad están viendo de frente? La tierra de Canaán, la No, tierra ciudad. prometida. La tierra sí, pero ¿qué ciudad tienen enfrente? Recuérdenlo. Moab, Jericó. hermano. Moab, ¿Perdón? Moab. Ah, bueno, Moab está abajo, sí, por supuesto, está hacia el sur, los moabitas, pero hacia la tierra prometida, la ciudad en la que están enfrente prácticamente es Jericó, ¿sí? Sí, sí. Ah, ¿sí, hermana Sarita? Sí, hermano, estaban enfrente de Jericó. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a la siguiente. Aquí la entrada a la tierra y la conquista del capítulo 2 en adelante, dice que se narra detalladamente una serie de victorias en la tierra prometida, involucrando a Jericó y ahí, extendiéndose luego hacia el sur y hacia el norte. A ver, quiero hacer aquí un paréntesis, hermanos. La parte más interesante de este contexto es donde, ¿cuál era la orden, hermanos, de parte de Dios a Josué? Que fue desde Moisés, no fue directamente ya en la época nada más de Josué, viene desde Moisés. ¿Cuál era la orden al entrar a la tierra prometida? Acabar con todos sus habitantes. Exterminarlos, Sí, ¿sí o no? sí. Ahora, parece ser que el Dios que está dando esa orden parece ser un Dios despiadado, sin misericordia y sangriento, ¿no? Todo parece indicar que bajo ese criterio es un Dios con esas características y necesita ese Dios, que es un Dios sanguinario, es un Dios terrorífico, es un Dios sangriento, a un personaje que cubra ese perfil, ¿sí? A un líder que sea con esas características. Por eso, algunos historiadores dicen o concluyen de acuerdo a la imagen que ellos se generan de ese Dios del Antiguo Testamento, que ese guerrero, que es Josué, es un personaje sangriento, es un personaje sin piedad y sin misericordia. Pero esto es así. Yo se los pregunto a ustedes, todavía no hemos analizado ninguna porción del libro de Josué, pero ¿ustedes creen que esto es así? Mi hermana Becky dice que no, la veo que asiente con su cabeza y dice no. ¿Por qué cree mi hermana Becky que no? Mira, a lo largo de lo que hemos ido estudiando, hemos visto cómo es un Dios muy bueno, porque nunca los abandonó en el desierto, siempre les mostró su grande amor al protegerlos de todos los peligros que había en el desierto, al sacarlos de la esclavitud de Egipto. Y lo único que él quería al escoger o al quitar todo lo que le estorbaba era que su pueblo fuera un pueblo puro, fuera un pueblo que no se contaminara con otros dioses. Esa es la intención de Dios, no porque sea un Dios sanguinario, malo o feo, no, no, no. Es porque Él quería tener un pueblo puro, un pueblo limpio que no se contaminara. Pero su amor lo demostró durante toda la travesía y desde que bueno, desde siempre. Gracias. Gracias, mi hermana Becky, muchas gracias. Por supuesto que para muchas personas el comentario de mi hermana Becky puede ser una percepción totalmente personal, ¿no? Y eso también es respetable, nada más que nosotros lo estamos analizando y lo hemos ido analizando a detalle desde el análisis de los primeros 5 libros y vemos que ese Dios que se describe como sanguinario tiene motivos para pedir esto. Al menos lo hemos visto así, ¿se acuerdan? Cómo lo hemos ido analizando y hasta su propio pueblo es muy estricto con su propio pueblo al pedir y al dar reglas. Hay una razón, no es una situación de capricho.
Entonces, las personas pueden pensar que somos parciales y sí, sí lo somos, ¿no? Porque yo me voy del lado de Dios, ¿no? O sea, yo no voy a estar de acuerdo en que tengo un Dios sanguinario porque no lo veo así, porque Dios es inmutable, ¿sí? Y ahorita tenemos un Dios misericordioso, entonces no era un Dios sanguinario y ahora se convierte en un Dios misericordioso, ¿no? Ahora, hermanos, les quiero pedir un favor. Vamos a hacer un pequeño comercial así y quiero que me ayuden con esto. Mi hermana María de la Luz Aguilar tiene un problema con su audio. Yo les voy a mandar una solicitud a todos de que reactiven su audio, pero no le hagan caso, solamente es para ella porque Zoom no me permite mandarle una solicitud particular. Entonces, todos los demás hagan, no hagan caso a esa solicitud que les voy a mandar, solamente es para mi hermana María de la Luz Aguilar. Sí, por favor. Entonces, si ustedes ven eso, mi hermana Betty levanta su mano. ¿Puedo opinar sobre lo que dijiste de Dios? Permíteme tantito, Betty, déjame solucionar el problema de la hermana María de la Luz y luego abrimos el tema de opiniones, ¿sí? Pensé que era una duda acerca de lo que estaba pidiendo que me ayudaran. Voy a reactivar el audio para todos, les voy a solicitar que reactiven su audio todos y solamente esto es para un mensaje para mi hermana María de la Luz, ¿sí? Por favor. Ya se los mandé, no le hagan caso, es para ver si mi hermana María de la Luz Aguilar puede, en su dispositivo reactivar su audio. Regálenme un minutito, hermanos, en lo que vemos si esto funcionó para ella. No te preocupes. No tiene que instalación. Ok, parece ser que no funciona. Ahorita mi esposa le va a dar seguimiento a la hermana María de la Luz para que ver si puede volver a ver lo de su dispositivo. Voy a continuar. Betty, ¿puedes abrir por favor tu micrófono? Sí, gracias. Nada más es un pequeño comentario de lo que decías tú, que Dios era un Dios sanguinario. Eh, la palabra sí es un poquito fuerte, pero desgraciadamente yo lo considero que sí, porque Dios condenó a Israel su deshonestidad, su avaricia, su violencia y sobre todo su idolatría, y tuvo que castigarlos porque Dios es un Dios justo. Él no podía pasar por alto el pecado de su pueblo. Entonces, sí hubo castigos y hubo castigos muy fuertes, pero porque el pueblo se lo merecía. Y no es porque Dios sea un Dios malo, sino es un Dios justo y le gusta la justicia. Es mi comentario. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Betty. Por supuesto, es el punto de vista de mi hermana Betty. Perdón, hermano Abraham. Sí, Ahorita me conecté en el teléfono de mi esposo porque en el mío ya no pude, pero voy a estar ahorita en el teléfono de mi esposo, Gracias, a ver si ya mañana lo arreglo yo bien, Gracias. no, ¿de qué, hermana María de la Luz? Qué bueno que se pudo conectar con el dispositivo de su esposo. Vamos a continuar, hermanos. En esta, bueno, quiero hacer un comentario de lo que dice mi hermana Betty. Por supuesto, vuelvo a lo mismo, son percepciones personales, ¿sí? No comparto la opinión de mi hermana Betty porque no creo que sea así. Yo no veo o no visualizo a Dios como un Dios sanguinario, pero aunque se oiga fuerte la palabra, yo no lo veo así. Pero es respetable la opinión que tiene mi hermana Betty con respecto a este punto y vamos a continuar. Mi hermano Marianito, ¿tienes algún comentario que hacer? Bueno, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Ok. Pues bueno, Dios dio mucho para ellos y yo no acabo de entender, pues, qué personajes eran, ¿no? Porque supuestamente tenían hambre, les daba de comer, agua les daba de tomar. Y sí fueron crueles, ¿no? Porque no estaban en su poder, no
no llevan, no cantaban, no cantaban su mandato. Es lo que te puedo decir, Abraham. Muchas gracias, mi hermano Marianito. Fíjense, eso, vamos enriqueciendo esto. Con nuestros comentarios vamos haciendo esto que se vaya enriqueciendo y vamos entendiendo de una manera más clara cómo visualizamos a ese Dios que está en la época del libro de Josué. Mi hermana Chávez, ¿tienes algún comentario? Se abrió mi micrófono equivocadamente. Ah, ok, Chávez, yo, como hasta te aclaraste la voz, dije, ya va a aventarnos ahí todo un argumento, Chávez, de su ronco pecho, pero muy bien. Estoy bien, gracias. Ok, Chávez, muy bien. Vamos a continuar con esto, hermanos. Ahorita más adelante, ustedes interrúmpanme en el momento que quieran o tengan una duda o quieran hacer un comentario, ¿sí? Vamos a continuar con esto. Permítanme un segundo. Mi hermana Becky, se me olvidó hacerte coanfitrión para que me ayudes con las participaciones. ¿Me puedes apoyar? Claro que sí. Gracias. Muy bien. En el momento en el que nosotros empezamos a analizar la segunda parte de este libro, que es un libro, bajo mi punto de vista, muy, muy interesante, en el momento, y me voy a regresar al anterior, en el momento de la entrada, ¿sí?, a la tierra prometida, en el momento en el que Israel pisa la tierra prometida, hay dos cosas inmediatas que dejan de suceder al pueblo de Israel. Y la primera es, deja de caer el maná. ¿Sí lo recuerdan? Eso es algo que yo creo, hermanos, yo creo que fue impactante para el pueblo. Porque, a ver, les voy a hacer una pregunta y sean ustedes muy honestos. Si ustedes están recibiendo una ayuda económica o una ayuda en especie y llevan años o llevan toda su vida recibiéndola y cuentan con ello, ya no cada mes, sino todos los días, y de repente deja de llegar esa ayuda, ¿qué piensan? ¿O qué pensaría uno de ustedes? A mí me gustaría mucho escuchar sus opiniones de qué pasa por sus mentes o qué podría pasar por sus mentes. Alguien que me pueda compartir su pensamiento, ¿qué sucedería? No se imaginan qué pueda pensar. ¿Alguno de ustedes recibe una pensión? ¿Sí? Bueno, mis hermanos que reciben una pensión, si de repente yo les digo, desde mañana ya no hay pensión, ¿ustedes qué dirían? Pero ¿cómo por qué, no? Me sentiré desprotegido. O sea, me voy a sentir desprotegido. Bueno, yo voy a pensar que es una injusticia. ¿No creen ustedes eso? Entonces, posiblemente el pueblo de Israel pudiera pensar o pudo haber pensado que eso era una injusticia, ¿no creen? Porque la providencia de Dios se acaba o ya no está. Dice mi esposa, aparentemente se acaba, ¿no? La providencia de Dios. Entonces, en esa apariencia, al parecer, ya no tengo sustento, ya no voy a tener alimento, ¿sí? Mi hermana Becky.
Perdóname, Abraham, fíjate que yo estoy pensando en eso que tú estás diciendo. Sí, pero también ellos pudieron haber dicho, bueno, es la tierra que Dios nos prometió. Y cuando mandaron a verificar cómo estaba todo a los vigilantes o cómo se llaman los, a que fueran a checar cómo estaban las cosas en la tierra prometida, ellos se dan cuenta que era una tierra muy fructífera, ¿verdad? Porque estaban esos racimos de uvas enormes que yo no tengo ni idea qué tan grandes estaban. Y ellos eran personas muy trabajadoras, porque habían sido esclavos, ellos sabían cómo producir, ellos sabían que Dios ya les había dado esa tierra en la que ellos iban a poder hacer muchas cosas, aunque bueno, entraron solamente Josué, Caleb y los niños, ¿no? Pero yo creo que al decirle Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, yo creo que Josué transmitía eso al pueblo. Pero sí, de momento, toda la gente que quedó en el desierto y entran más los niños, pues entran con todo, porque los niños están llenos de energía. Y Josué y Caleb, ellos les iban a mostrar cómo hacer las cosas, ¿no? Perdón, está la mano levantada de Betty. Ok, Betty. Perdón, me costó trabajo levantar mi manita. Cuando tú preguntabas de la ayuda y de la pensión es un trabajo que tú obtienes, o sea, esa pensión o jubilación es un trabajo que tú ya ganaste por los años trabajados. Y eso es ahora sí que es tu recompensa que te dan, o tu guardadito, como tú le quieras llamar, para tu vejez. En cambio, una ayuda no, una ayuda es diferente. Una ayuda te están dando la ayuda constantemente y llega un momento en que tú ya no valoras esa ayuda, ¿sí? Que es lo que yo pienso que pasó en Israel. Dios les daba de comer, pero ya no valoraban esa comida que Dios le daba, ya no agradecían. Para ellos era que se las tenía que dar porque lo merecían. Cuando tú le quitas a una persona esa ayuda, se molesta porque te dice, a ver, ¿por qué me la quitas? Si me la has dado tanto tiempo, ¿por qué me la quitas? ¿Quién eres para quitármela? Entonces yo creo que ahí son dos cosas diferentes. Y ahí el pueblo cuando iba a entrar a la tierra prometida, ya sabía que tenía que trabajar la tierra. Ya para mí era otra cosa muy diferente que él en el desierto, por la aridez de la tierra, no producía, etcétera, etcétera. Dios les proveyó comida, pero ya cuando entran a la tierra prometida, ellos ya tienen que llevar en su mente que tienen que ir a trabajar la tierra que Dios les da. Y va a fructificar y Dios les va a bendecir esa tierra porque es una tierra que ya lleva bendición para ellos, es una tierra prometida para ellos. Esa es mi percepción personal. Gracias. Ok, muy bien. Hermano Abraham, Sí, hermana Sarita. pero también fue promesa de Dios que les dijo, van a entrar a poseer casas que ustedes no van a construir, van a cosechar siembras que ustedes no sembraron. O sea, como todo fue de repente, había sembradíos, había fruta, entonces el pueblo no se iba a quedar sin comer. A ver, mi hermana Sarita está tocando ya un punto álgido que es importante que lo retomemos, que es parte de lo que yo quería llegar y a donde yo quería llegar. Eh, no comparto de todo la visión que tiene mi hermana Betty acerca de las pensiones, ¿sí? Porque actualmente hay pensiones en personas que en su vida hicieron un trabajo para merecerse esa pensión y la tienen, ¿no? Entonces, no todas las pensiones actuales son merecidas, ni trabajadas. Entonces, muchas de esas pensiones actuales son dádivas. Y si se les quitan, se van a enojar. Entonces, creo que el ejemplo que yo les preguntaba es precisamente por eso. Pero en el criterio de lo que yo les decía, que
si de repente me quitan a mí algo ahorita que creo que me merezco, y voy a entrar en otro contexto que a lo mejor no es hacia donde quiero ir, pero lo quiero aclarar. Hermanos, si yo me merezco el dinero que tengo por mi trabajo y mi esfuerzo, que es justo, ¿no? Es algo, si yo trabajo y yo me esfuerzo, es lógico que es por una remuneración. Pero si yo considero que eso es por mi trabajo y me lo valgo y me lo gano, ¿por qué le doy gracias a Dios cuando me siento a comer? Si yo trabajé, si yo me gané ese dinero, ¿no? Y ese dinero no me lo dio Dios, me lo dio mi trabajo. Entonces la providencia de Dios no tiene que ver con mi esfuerzo. Ese es mi esfuerzo. Ahí es donde es parte con lo que no coincido con mi hermana Betty. Por supuesto, respeto su punto de vista, ¿no? Pero yo digo que ahorita, sin tener una pensión y estando trabajando todos los días, cualquiera de nosotros, y recibiendo el sueldo que sea, si yo no veo la providencia de Dios en mi vida, entonces estoy malinterpretando eso que llega a mi vida, ¿no? Que por supuesto tiene que ver mi esfuerzo y mi trabajo, por supuesto que sí, pero principalmente tiene que ver la dádiva de Dios y la misericordia de Dios en mi vida y sus bendiciones. Entonces, eso se me puede quitar en cualquier momento. Y no solamente una pensión, puse de ejemplo una pensión, pero en cualquier momento yo puedo caer enfermo, en cualquier momento yo puedo tener un accidente, en cualquier momento eso que se me está dando se me puede quitar. Y puede llegar otra cosa, porque Dios no olvida. ¿Sí me explico? Dios no olvidó al pueblo de Israel por quitarle el maná. Pero no solamente el maná, también los llenaba de agua, ¿se acuerdan? No solamente les daba alimento, les daba también agua, ¿sí? Y bebían sus ganados, y era un Dios que proveía. Vimos en los libros que analizamos cómo la providencia de Dios es manifiesta. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? ¿Por una semana? ¿Por un mes? 40 años. 40 años. Y entonces, creo yo que lo que analizamos en los libros anteriores para este libro es un antecedente, es una antesala muy amplia para entender en este momento cómo ese Dios proveedor no solamente es proveedor, sino también los va a fortalecer para que lo que no hicieron en un principio lo puedan hacer ahora. Hay otra cosa, les decía de dos cosas que eran diferentes ahora. Una, se acaba la provisión, ¿no? Del maná. Y la otra, lo vimos cuando se analizó números, entra una nueva generación, hermanos. Todos los que dijeron que no se podía, ¿dónde estaban, hermanos? ¿O dónde están ahora? En el desierto. Están muertos. Todos los que dijeron que no se podía entrar a esa tierra prometida a conquistarla, ahora son sus hijos. Son los que eran menores de 20 años en ese momento, ahora ya están entrando a conquistar esa tierra, ¿sí? Otra diferencia, hermanos, es que muchos de ellos, como mi hermana Becky comentó, los que eran menores a 20 años, muchos de ellos sí conocieron la esclavitud, siendo adolescentes y niños. Pero ya muchos de ellos que nacieron en el desierto ya no sabían lo que era ser esclavos. Posiblemente traían un oficio. ¿Me puede decir alguien de ustedes a qué se dedicaba la tribu de Rubén? Y por eso se quiso quedar del otro lado. Lo vimos a detalle hasta con mi hermano Abraham, ¿se acuerdan? Eran ganaderos, hermano. Se Eran dedicaban ganaderos. a los animales, a las ovejas, las vacas, todo eso. Gracias, hermana Sarita. Exactamente. Entonces tenían oficios, ¿no? Y en la antigüedad, y no solamente en la antigüedad, hasta todavía, los oficios que, a veces, ¿qué sucede con los oficios? Se heredan, ¿no?
Entonces los hijos de los rubenitas iban a terminar siendo ganaderos. Pero hay una peculiaridad también, hermanos. Hay otra diferencia. No sé, a lo mejor estoy yo teniendo una mala percepción o una mala interpretación, pero a diferencia de 40 años atrás, ahora ya eran hombres que venían practicando para la guerra. Ahora era un pueblo que tenía 40 años entrenándose para la guerra, independientemente de que su fe no era la misma que cuando salieron de Egipto. ¿Concuerdan conmigo en eso? Aunque los que salieron de Egipto vieron las plagas en Egipto, vieron cómo se abrió el mar, vieron todos los milagros que Dios hizo por ellos, la fe de ellos no era suficiente para creer que esa tierra la podían conquistar. Ahora esta nueva generación, creo yo, que entra con una fe renovada. Y mi hermana Becky toca el punto en donde le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero ¿se lo dice nada más a Josué o Josué le transmite esa misma información a todo el pueblo, hermanos? Se la transmite. Claro, eso es lo que hace un buen líder, ¿no? Transmite el mensaje correctamente. Y Josué hizo eso, de tal manera que ya en la siguiente parte, bueno, aclaro algo, hermanos. La mayoría de los estudiosos del libro de Josué dividen el libro de Josué en 3 partes. Yo me tomé la libertad de hacerlo en 4, pero ahorita van a ver por qué. Porque creo yo que hay cosas que se deben de puntualizar. La primera que vimos es el cambio de liderazgo. La siguiente es la entrada a la tierra y su conquista. Y cuando entran a esta conquista, hay una serie de victorias en la tierra prometida, en donde no solamente está Jericó y ahí, ¿sí? Sino que va desde el sur hasta el norte. Y esas victorias, hermanos, ¿qué le dan a un pueblo que lleva su objetivo de ganar, hermanos? ¿No le dan confianza? ¿No le dan la certidumbre de que están con el Dios correcto y están haciendo lo correcto? Ahora, la hermana Sarita comenta algo muy importante. Hubo una promesa que Dios cumplió, no solamente la herencia de la tierra, sino vas a vivir en casas que no habitaste. Vas a estar en ciudades que tú no construiste. Vas a cosechar en plantíos que tú no sembraste. O sea, tú vas a llegar a cosechar cosas que nunca plantaste, ¿sí? Eso hizo el pueblo de Israel, porque en una guerra, hermanos, ¿cuál es la ganancia de la guerra, hermanos? El botín, ¿no? Entonces, el botín de la guerra era quedarse con las ciudades, con las tierras, con las cosechas y muchas veces con los animales, aunque hubieron ocasiones en las que Dios dijo, esos ganados no. ¿Sí lo recuerdan? No nada más necesariamente en el libro de Josué, sino a lo largo de la historia del pueblo de Israel les prohibió quedarse con animales. Luego veremos el por qué, ¿sí? Pero en esta promesa llegaron a unos lugares que ellos dijeron, son tierra de gigantes y nosotros parecemos langostas. Los primeros 12 que fueron, 10 dijeron, no vamos a poder sobrevivir. Ahora estos que entran, con el liderazgo de Josué, van con la idea de ganar. Y entraron a ganar. Vamos a ver historias en el libro de Josué, hermanos. Dentro de ellas yo les voy a, me voy a adelantar un poquito a una que yo imagino que mi hermano Iván la va a tocar. A mí en lo particular esa historia me apasiona desde niño. Es Jericó. La conquista de Jericó a mí se me hace algo increíble, impresionante. O sea,
lo vamos a analizar a detalle y van a ver que es algo que le levanta el ánimo a quien sea. Y claro, estando del lado de los israelitas, porque estando del lado de los de Jericó, estaban muertos antes de que los mataran. El miedo los paralizó prácticamente. Y eso, el testimonio es de la mujer que recibe a los espías, de Rahab, ¿sí? Vamos a pasar a más adelante, división de la tierra. En los capítulos después de esta serie de batallas, viene la división de la tierra y lo hace este reparto nada más y nada menos que la mayor parte del reparto la hace Josué. Dentro de las tierras que están en la tierra prometida. Acuérdense que ya se habían quedado 2 tribus y media del lado de antes de pasar el Jordán. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? ¿Alguien recuerda qué tribus eran? Una era Rubén, ya lo dijimos, pero ¿qué otra tribu se quedó? Bueno, hay tribu y media. Gad y la media tribu de Manasés. Así es, gracias hermana Sarita. Gad y la media tribu de Manasés. Estas tribus le piden a Moisés reparto antes, pero prometen subir a pelear con sus hermanos, ¿se acuerdan? Dicen, sí, vamos a subir a pelear con ellos. Entonces, la media tribu de Manasés, los rubenitas y los gadanitas están peleando con sus hermanos para conquistar la tierra prometida, pero se empieza la repartición de esa tierra y la hace nada más y nada menos que Josué. Luego viene una asamblea en Siquem y hay disposiciones por parte de Josué en esta asamblea. Por último, hermanos, la despedida de Josué. ¿Sí? Esta despedida de Josué termina con un discurso de Josué al pueblo y con su muerte. Esta es la forma en la que el libro de Josué está dividido y en la que la mayoría de las personas que estudian y analizan el libro de Josué lo visualizan, ¿sí? Me voy a dejar de compartir, hermanos, y vamos a entrar a una sesión rápidamente de 10 minutos, 5 minutos de preguntas y de respuestas. Hasta ahorita, hermanos, con la breve semblanza de lo que se hizo del libro de Josué, ¿existe alguna duda, hermanos? ¿Algún comentario? Abran su micrófono, levanten su mano. ¿No? Perdón, Abraham, no hay manitas levantadas ni micrófonos abiertos. Ok, muy bien. Gracias, mi hermana Becky. Hay un, ¿cómo se llama? Un mensaje en el chat. No puedo ahorita leerlo. ¿Alguien puede leerlo? Mi hermana Becky, ¿tienes oportunidad de leerlo? Abraham, perdóname, ¿en el chat? Sí. Era un mensaje. ¿Perdón? Veo un Mira, mensaje. ay, es que tengo un poquito entrecortado, no sé si es mi internet. Dice, corrijo, dije que la palabra sanguinario es muy fuerte para mí. Para mí, condenó y castigó a Israel por su deshonestidad y avaricia, su violencia y su idolatría a Dios. Es un comentario que hizo Betty. Eso es todo, Abraham. Ok, gracias, muchas gracias. Muy bien, pues hermanos, si no tenemos algún comentario o alguna pregunta, por mi parte es todo por el día de hoy. Les agradezco su presencia, su asistencia. Nos estaríamos viendo primeramente Dios la próxima semana para continuar ya con el análisis y con la distribución que mi hermano Iván quiere hacer de este libro, ¿no? De cómo lo vamos a ir analizando y estudiando. Esto simplemente fue un resumen, fue una sinopsis general del libro y esperemos la próxima semana ya entrar a los detalles conforme vaya a irnos guiando nuestro hermano Iván, ¿sí?